su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Buenos días, apreciados hermanos y hermanas. Bienvenidos y bienvenidas al estudio de la lección de la Escuela Sabática, nuevamente en este día que el Señor nos regala. Hoy me acompaña el hermano Álvaro Nájera, a quien le doy la bienvenida. Buenos días. Gracias, pastor, muy amable. Y bienvenidos ustedes, hermanos, a este estudio maravilloso de la Santa Palabra del Señor en la lección de este día. Que Dios me les bendiga a todos. Amén. Bueno, hermano Álvaro, si gusta, haga la oración para comenzar. Muy bien, y les invitamos que quienes puedan arrodillarse, lo puedan hacer en este momento. Oh querido Padre que moras en las alturas de los cielos, estamos ante ti iniciando este día maravilloso que nos das, y sí, prosiguiendo en el camino que nos has mostrado. Oh Padre eterno, ahora en esta semana que estamos estudiando esta última lección referente a la vida maravillosa del profeta Samuel, te suplicamos, oh Padre eterno, que nos bendigas de una manera especial, que podamos aprender de las grandes lecciones dejadas por estos grandes hombres de fe en el pasado, para que nosotros también podamos repetir las hazañas y repetir esa vida piadosa y santa que tuvieron estos hombres. Así que, Padre eterno, bendícenos en este día. Estamos iniciando con el estudio de tu santa palabra. Envía tu Santo Espíritu a nuestros corazones para que podamos entender a plenitud el mensaje que tú nos quieres dar en este momento. En nombre de nuestro Señor Jesucristo lo hemos suplicado. Amén. Amén. Bueno, hermanos y hermanas, ayer nosotros vimos cómo este juez Samuel, cuando quiso que el pueblo fuera iluminado, él se enfocó en la educación y lo hizo a través del establecimiento de las escuelas de los profetas. Hermanos, Samuel como juez, pues tiene muchas cosas hermosas como para imitar. Nosotros hemos dedicado prácticamente en las lecciones anteriores, en las últimas dos, a mirar cómo él se enfocó en lo espiritual y también en la parte académica. Pero, hermano Álvaro, ¿no pasa a veces que el líder que Dios levanta en un ministerio, en una iglesia, hace tanto por las cosas del Señor, hace tanto por la iglesia, hace tanto por el pueblo de Dios, y sin embargo no es correspondido? ¿Se ha fijado usted? Sí, sigue sucediendo hoy como en el pasado. Todos sabemos que el profeta Samuel fue un hombre que se gastó en la obra de Dios, se gastó en el servicio al prójimo, se gastó en el servicio al pueblo de Israel, se dio en alma y corazón, con todo su espíritu, con toda su mente y con toda su alma, como dijo nuestro Señor Jesucristo. Pero a pesar de eso, la lección de hoy dice que Samuel fue decepcionado. Eso es lo que les digo, como un hombre que se gasta, como un hombre que se esfuerza, como un hombre que produce todo un reavivamiento en la nación, pues sea decepcionado. ¿Qué decepción fue, hermano Álvaro, la que él enfrentó en su vejez, según 1 Samuel 8, 1 al 3? Me llama la atención, pastor, un detalle muy interesante. Debido a que Samuel realmente tuvo una vida total de relación con Dios, aún en su vejez, cuando sus energías, cuando su vista y todo lo demás había menguado, esta fue una tormenta fuerte, pero no le afectó, porque él estaba firme como una roca. Todos sabemos, hermanos, que Samuel fue decepcionado. Ya ven ustedes, todos los padres soñamos con que nuestros hijos sean servidores de Dios, servidores del prójimo, y sean grandes hombres y mujeres, ¿no es cierto? Exactamente. De éxito. Todo padre soñamos con eso. Todos los que vemos nacer bebés y buscamos un nombre para ellos, nos ilusionamos con el éxito en la vida de nuestros hijos.
Pero Samuel se llama la decepción, pastor, que sus hijos no siguieron sus mismos pasos. Y qué dolor es para un padre. Así es. Qué dolor es. El Salmo 127:4 dice, como saetas en la mano del cazador son los hijos habidos en la juventud. Y dice que cuando llena su aljaba de ellos, no será avergonzado por sus enemigos cuando salga con sus hijos a la puerta. Quiere decir entonces que los que tenían varios hijos e iban a la puerta a discutir un caso y estaba rodeado de sus hijos, sentía un gran apoyo. Pero a Samuel le llegó esa primer decepción. Sus hijos no eran lo que él soñaba. Andaban en caminos un poco diferentes. Esa fue la primera parte, pastor, que yo veo que en la decepción que él enfrentó en su vejez. Prácticamente entonces nosotros encontramos que la decepción comenzó en su misma casa, como las reformas que él implementó, tristemente en su misma familia no tuvieron efecto, porque como dice aquí la pregunta, en su vejez él enfrentó una decepción con sus mismos hijos. ¿Qué dice el capítulo 8 de 1 Samuel, versículos 1 al 3? Si lo lee. 8, del 1 al 3. Al 3. Y aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el nombre de su segundo Abías. Estos fueron jueces en Beerseba. Mas sus hijos no anduvieron por sus caminos, antes se desviaron tras la avaricia, recibiendo cohecho y pervirtiendo el derecho. Aquí tenemos prácticamente jueces corruptos. Aquí tenemos, hermanos, jueces que se dejaban sobornar. Aquí tenemos jueces que pervertían el derecho, como dice acá la Biblia, y que lamentablemente eran hijos del gran juez de Israel, llamado Samuel. Esto, como decía el hermano Álvaro, pues es decepcionante que como padre se tenga que experimentar esto. Y hasta cierto punto Samuel pues fue tratado injustamente con esta situación. Según el don de profecía, nosotros encontramos más ampliación con respecto a esto que enfrentó Samuel. No sé si usted quiera compartir algo. Sí, dice, realmente la lección nos dice que en los días de Samuel el pueblo era diferente. Recordemos, hermanos, de que el pueblo de Israel venía de unos casi 350 años siendo gobernado por los jueces. Pero frecuentemente encontramos en el libro de los jueces un versículo que dice, y en el pueblo en aquellos días no había rey en Israel, y cada quien hacía lo que le parecía correcto. Pero cuando Samuel había gastado su vida a beneficio del pueblo de Israel, la lección de este día nos dice en el libro de Patriarcas y Profetas, en la página 654, que la nación había prosperado, ya no era la misma antes de Samuel. La nación bajo su gobierno había restablecido el orden, ya nadie hacía lo que quería, ya había un orden establecido. También se había fomentado la piedad, la gente había mejorado su moralidad, su civismo, su amor al prójimo, y también el espíritu de descontento se había refrenado. Se vivía un ambiente mucho mejor. El profeta Samuel, pastor, sacó al pueblo de una condición desesperada, de donde realmente se veía como que iban en una picada sin fin a la destrucción. Así es. Pero gracias a Dios apareció una mujer llamada Ana que le pidió a Dios un hijo varón para que fuera un sacerdote del Dios Altísimo y cambiar esta situación. Y qué sueño más precioso el de esa madre, al verse cumplido en su hijo Samuel, lo que ella tanto soñaba. Bueno, nosotros vemos que ya a la edad que él tenía en esta ocasión, él dice que pues se vio obligado a compartir con otros la administración del gobierno y nombró a sus 2 hijos para que lo ayudaran. Mientras Samuel, dice, continuaba desempeñando en Ramá los deberes de su cargo,
Los jóvenes administraban justicia entre el pueblo en Beerseba, cerca del límite meridional del país. Con el consentimiento unánime de la nación, Samuel había dado cargo a sus hijos. Pero aquí es donde los hijos pues sacan a relucir su verdadero carácter. Y nosotros vamos a mirar, según la nota del don profético que sigue, cómo ellos, y la Biblia también ya lo dijo, ellos no siguieron los pasos de su padre en su accionar como jueces. ¿Qué sigue leyendo ahí usted? Dice, el pueblo vio que los hijos... Okay. En la segunda nota dice que el pueblo vio que los hijos de Samuel no seguían los pasos de sus padres. Aunque no eran viles como los hijos de Elí, eran sin embargo deshonestos y de doble ánimo. O sea, no eran jueces confiables. Eran jueces que a veces eran justos y a veces eran injustos. No todo el tiempo eran deshonestos, eran de doble ánimo. Pero no había seguridad. Así que la gente empezó a sentir temor de volver a caer en la misma situación de antes. Así que aunque ayudaban a su padre, dice, en su laborioso trabajo, su amor a la recompensa lo llevó a favorecer la causa de los injustos. Qué Aceptaban triste, el soborno. Qué triste esto. Y esto, pues todos nosotros, hermanos, somos propensos a caer en este tipo de avaricia, en el afán de querer obtener dinero, pues prestarnos a ciertas prácticas que lo único que demuestran es la impiedad, tal vez, que nos caracteriza. Es triste que un hombre que era profeta, que era sacerdote y era juez, tristemente le hayan salido los hijos de esta manera. Ellos aceptaban el soborno, el amor, dice, a la recompensa, lo llevó a favorecer la causa de los injustos. No eran jueces equitativos a la hora de impartir la justicia, sino que tenían favoritismo, pero era sencillamente porque eran deshonestos y hacían las cosas por el amor al dinero. Esto, pues, es lo que decepcionó al gran juez de Israel, el mirar que no pudieron estos hijos imitarle a él en una conducta tan ejemplar como la que había mostrado. Bueno, la nota sigue diciendo, hermano, ahí en Patriarcas y Profetas, ahora lo siguiente: no se le había hablado a Samuel de los abusos cometidos por sus hijos contra el pueblo. Si él hubiera conocido la mala conducta de sus hijos, les habría quitado sus cargos sin tardanza alguna. Pero esto no era lo que deseaban los peticionarios. Samuel vio que los movía en realidad el descontento y el orgullo. ¿Qué le parece, hermano Álvaro, acerca de esta descripción que se da acerca tanto de los hijos de Samuel como también del pueblo mismo? Sí, esta parte podemos ver, hermanos, si tenemos que entender este aspecto. A veces nos cuesta entenderlo en nuestro tiempo moderno, ¿no? Se habla de que los hijos de Samuel estaban en Beerseba y él estaba en Ramá. Ahora podríamos viajar esa distancia en cosa de poco tiempo, minutos, quizá minutos o si acaso alguna hora, ¿no? Que sean 70, 80 kilómetros. Pero en aquel tiempo un viaje de 70, 80 kilómetros era distinto. Las noticias no llegaban tan rápido como hoy por medio del internet. Un texto, una llamada telefónica. Aún en mi tiempo, cuando yo era un pequeño, todavía existían las cartas y los telegramas. Y era tardado. Pero ahora qué fácil es enviar un mensaje de aquí a cualquier país del mundo. En ese tiempo, Samuel no se daba cuenta del comportamiento de sus hijos, que estaban a una distancia no mayor de 100 kilómetros. Pero el mundo era grande en ese entonces. La sierva del Señor escribió que si él hubiera sabido, no hubiera tardado en quitarle sus cargos, aunque eran sus hijos. Y eso es lo que demanda, porque en las iglesias a veces predomina más el favoritismo
el amiguismo que los principios. Y los principios son los que deben de regir, pastor. Claro. Siempre toda conducta en la obra del Señor. No importa si es el hijo el que falló. Elí tuvo que haber hecho eso, porque Elí se daba cuenta de la situación, los tenía junto a él en su misma casa. Samuel los tenía lejos. Y Sí. él, dice la pluma inspirada, que sin tardanza hubiera quitado los cargos de sus hijos. Una lección para todo líder y para todo padre de familia. En eso, hermanos, nosotros podemos ver que lo hacía diferente. El caso de los hijos de Samuel al caso de los hijos de Elí. Ese hecho de que él no estaban juzgando con él en la misma ciudad, no había sido notificado tampoco anteriormente de la conducta de ellos, sino hasta en esta ocasión que vinieron los peticionarios, dice, a plantearle a él un plan, pero solamente, dice, miró que los movía el descontento y el orgullo, porque no venían diciéndole, por ejemplo, quítalos del cargo de jueces, sino que solamente le notificaban. Eso hace diferente, hermanos, el caso de los hijos de Samuel a los hijos de Elí, porque alguien podría decir, pues si al final fue lo mismo, al sacerdote se le corrompieron los hijos, al sacerdote Elí y también al sacerdote Samuel, que hoy es bendecido como juez, igualmente le pasa lo mismo. Sin embargo, noten, hay una diferencia. El hecho de no saber, el hecho de estar a una distancia, no sabemos qué tan distante, valga la redundancia, era, pero si él hubiera sabido, dice que él inmediatamente los hubiera quitado. Así que sí hay una diferencia entre lo que ocurrió con ambos siervos de Dios. Bueno, pero los que vinieron a quejarse un día, hermano Álvaro, en lugar de pedir que los errores fueran corregidos, ¿qué le reclamaron más bien a Samuel? ¿Y qué hizo él en respuesta? 1 Samuel 8, 4 al 6. Vamos a leer el versículo 4 al 6. Y dice así la palabra del Señor. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Samuel en Ramá. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero desagradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos ahora un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Interesante. Nosotros podemos ver, hermanos, que la decepción ahora es doble. Porque ahora ya no solamente es el hecho de tener hijos corruptos, sino que también un pueblo que no lo quiere más como juez. Que no valora realmente todo lo que ha hecho. Es lo que le decía al principio, ¿cómo es posible que a veces un siervo del Señor se dé todo, que dedique todo su tiempo, su energía por algo y que al final el pueblo simplemente no le importe? Nosotros encontramos aquí que Samuel, por eso se llama la lección, Samuel es decepcionado. Fue decepcionado por lo que experimentó con sus hijos y luego lo que experimenta con el pueblo, que el pueblo mismo solamente le plantean que ellos no están yendo bien y que lo mejor para eso sea de que les dé un rey, como las otras naciones. Y nosotros debemos de aprender de la experiencia de Samuel. Podemos ver a este hombre tan firme como una roca. Como humano él no se sintió agradado. Él se desagradó, se sintió triste. Sin embargo, su vida no fue afectada de tal manera que el desánimo total llegara a su vida. A veces puede pasar en nuestros hogares, hermanos y hermanas. Requiere sacrificio el trabajar por la familia, requiere mucho sacrificio el trabajar por la iglesia, pero muchas veces no es valorado. Pero no trabajemos porque los seres humanos valoren. Si ellos valoran, gracias a Dios. Y si no lo valoran, sigamos como adelante, adelante madre, adelante padre de familia. Aunque los hijos a veces no valoren, hay que seguir adelante y hacer lo correcto. Aunque la iglesia a veces no valore, la vecindad, quien sea, que no valoren, hay que seguir por lo correcto. Y ese es el ejemplo que nos da el profeta Samuel, pastor. Sí. Y eso nos demuestra que había tenido una vida de relación real con Dios. Aún en su vejez, no fue sacudido
no fue destruido por estas decepciones, al contrario, se mantuvo firme. Y vemos que cómo termina el relato de la vida de Samuel, como un hombre aprobado por Dios en su ministerio, ¿no? Es interesante que la manera como él respondió fue, dice, con oración. Es verdad que no le agradó lo que le proponían, pero igual él dice, oró a Jehová. Nosotros podemos ver, hermanos, también la forma correcta de responder ante aquello o aquellos que no valoran lo que podamos hacer. A veces se da el caso de que usted en la iglesia, ya sea como anciano, como maestro, director de algún ministerio, hace de todo por agradar a Dios, hace de todo porque en la iglesia marchen bien las cosas, y de repente la misma hermandad lo critica, lo juzga y vive constantemente pues cuestionando sus decisiones o sus motivos, y de repente usted puede experimentar esa decepción al igual que Samuel. Pero mire ahora lo que dice Samuel que hizo, oró a Jehová. No le agradó, no se puso a reír tampoco por lo que estaban diciendo, pero oró a Jehová. Así también usted, ore al Señor cuando usted sea incomprendido, cuando usted, a pesar de todo lo que se esfuerza, usted ve que no es apreciado, y más bien de repente proponen, a veces hay ciertas cosas que son bien, yo las veo como ridículas. De repente dicen, oh, pero el hermano está haciendo un buen trabajo, pero ya lleva mucho tiempo allí, mejor quitémoslo, pongamos otro, démosle descanso. Y nosotros vemos que aquel hermano que estaba pero haciendo un tremendo trabajo para el Señor, él estaba feliz, lo quitamos solamente por esa forma humana de razonar y ponemos otro, y este llega a hacer las cosas de mala gana, el ministerio ya no camina igual. Hermanos, nosotros debemos más bien valorar a las personas, y solamente si ellas son las que ya no quieren seguir porque están cansadas o lo que fuera, pues entonces nosotros pues respetarles esa decisión, pero quitarlos porque nosotros supuestamente como muy sabios creemos de que amerita que descanse, cuando ese llamado Dios se lo ha dado y él le responde a Dios por el llamado y está contento desempeñándolo. Nosotros no deberíamos de estropear eso, pero si así fuera el caso, hermanos, mire cómo Samuel actuó, oró y dejándole al Señor al final que él peleara, digamos, sus batallas o él defendiera su causa. Nosotros vemos aquí en la nota del Espíritu de Profecía algo más que nos ayuda a entender esto. Si gusta leerla. El anciano profeta consideró esta petición como una censura dirigida contra él mismo y como un esfuerzo directo para hacerle a un lado. No reveló, sin embargo, sus sentimientos, no pronunció reproche alguno, sino que llevó el asunto al Señor en oración y solo de él procuró consejo. Amén. Qué hermoso. Esa es la lección. Si aprendemos solamente esta lección de la vida de Samuel en este día, hemos aprendido algo grandioso, pastor, en este día. Definitivamente. Cuando no seamos bien comprendidos, cuando no seamos valorados, llevar eso a nuestro Dios. Pidamos de Él el consejo que necesitamos y Él no solamente nos guiará, nos dará el consejo, sino que nos dará ánimo y nos dará motivación, fuerzas para seguir adelante. Así es. Bueno, terminamos entonces diciéndole a cualquier hermano o hermana que está desempeñando un ministerio que sea fiel, que persevere y que independientemente de las críticas o los obstáculos que se le pongan, que usted se encomiende a Dios siempre, porque al final Dios es el que va a ver qué hace por usted. Samuel, mire usted, con todo lo que había hecho y en calidad de juez tan ejemplar que fue, mire cómo el pueblo lo hace a un lado al proponerle que mejor les ponga un rey. Qué tremendo. Bueno, pero aquí vemos a un hombre de oración que nada ni nadie le va a quitar también el gozo de ser guiado por Dios y de siempre acudir a Él. Amén. Que Dios nos ayude, hermanos, para que hagamos igual que Samuel en cualquier momento de prueba o de problemas que nos surjan por servir al Señor. Vamos a orar. ¿Qué les parece? Nos arrodillamos los que puedan para pedirle al Señor que nos ayude a actuar de la misma manera como Samuel actuó.
en los momentos de decepción. Amén. Amado Padre, hoy hemos aprendido cómo se debe reaccionar cuando la decepción llega a nuestra vida, ya sea por un problema en la familia o por un problema en la iglesia. Nosotros hemos encontrado aquí en este gran siervo tuyo que cuando el problema surgió en la familia, con los hijos que se habían descarriado, él, si bien es cierto, eso le decepcionó, y todavía para complicar más el asunto, los líderes propusieron mejor, debido a esa actitud de los hijos, que mejor les pusiera un rey. Nosotros vemos, Señor, cómo él mejor oró, cómo él te dejó a ti todo en tus manos, cómo él prácticamente se refugió en ti. Señor, ayúdanos para que nosotros, igualmente en toda situación que se nos presente, llámese a nivel de familia o de iglesia, no se nos olvide siempre de buscarte a ti siempre en oración y de encomendarte a ti cualquier situación adversa. Gracias, Padre, por esta lección que nos enseñas. En el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.